Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder, que se transmite siempre de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Globo diseminados a lo largo y ancho del país. También nos puede sintonizar a través de las redes sociales. Estamos a esta hora de la tarde a través de Facebook Live con Cristian Maradiaga, y este sonido pues es posible gracias a Ronald López, que está en el máster de Radio Globo, y también se está retransmitiendo este programa a través de CHTV, el canal hondureño de televisión. Como siempre, como todas las tardes, en Cuarto Poder pues se abordan temas que siempre son de interés nacional, y todas las tardes, como ya es costumbre, nos acompaña don Carlos Paz. ¿Cómo ha estado, don Carlos Paz? ¿Cómo le ha ido este día? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Brian Flores. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Con el permiso de nuestra invitada que ya se encuentra acá, le hacemos un llamado al secretario de la Presidencia, señor Rodolfo Pastor de Marías, que tome medidas con esta USP, Unidad Constructora de Proyectos. Imagínense que está en construcción este proyecto Lomas del Diamante en la comunidad de Santa Rosa. Las personas que han llevado a vivir no tienen ninguna responsabilidad, sino que la USP, que contrató a la empresa constructora. Las aguas negras van a dar a una quebrada, o sea, la tubería descarga ahí, en esa encajonada que usted está viendo, son aguas negras, son las aguas de las heces fecales. Y para ponerlo al tanto, cuando vamos hacia el sur, después del puente de Nueva Armenia, que le llamamos el puente que está en Luarte sobre el río Choluteca, donde está la curva, hay una calle a la izquierda. Usted ve una quebrada, pues esas aguas negras, esas aguas de heces fecales que estamos viendo ahí terminan en esa quebrada que vemos ahí a mano izquierda, yendo de aquí hacia el sur. Porque la constructora que contrató la USP, y le digo al secretario de la Presidencia porque así dice el decreto, que esta instancia, organización o no sé qué entidad que le dicen USP, Unidad Constructora de Proyectos, depende de la Secretaría de la Presidencia. Pero vea lo que está pasando ahí. Cómo esta constructora y la famosa USP, que se llama Gustavo Guillén, el gerente, permitió que la tubería de aguas negras de las heces fecales fueran a descargar al aire libre. Al aire libre. Debió haberse construido, yo que no soy experto, las fosas sépticas o las lagunas de oxidación que se le llaman. Ahí está viendo, allá anda el ganado tomando de la dichosa agua que por ahí corre. Cae a este canal natural y va a descargar, ya le digo, a esa quebrada que vemos a mano izquierda cuando vamos hacia el sur, al solo cruzar el puente que está en Luarque sobre el río Choluteca, y se hace la curva. Ahí van a terminar esas aguas, y en esta ocasión que viene el verano, se imagina la contaminación. Es irrazonable. Entonces, señor secretario, tome medidas cuanto antes, porque no solo es el conflicto entre los habitantes, sino que también este caso de salubridad. Así sencillamente. Señor secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de Marías. Esperamos que ponga la atención, porque informado está. Ahí estuvo una comisión de los derechos humanos de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Queremos condenar el asesinato del padre Enrique Vázquez. Un vil asesinato del padre Enrique Vázquez. Los padres no andan, los curas no andan armados. Haber sido desaparecido, y hace pocas horas fue encontrado asesinado, o sea, para que sus familiares y la alta investidura de la iglesia pues fuera a hacer el reconocimiento cadavérico a la morgue en la ciudad de San Pedro Sula. Es condenable. ¿Ante qué estamos? Autoridades de seguridad. Y entramos al tema de esta tarde, la meritocracia.
para los cargos públicos. Es necesario una norma de meritocracia para nombrar los altos funcionarios y les planteo lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos nuestros valores y principios. Por ejemplo, todos creemos y tenemos nuestras convicciones de qué es la libertad, de qué es el respeto, de qué es la tolerancia, de qué es la responsabilidad. Pero también existe la meritocracia, que se busca garantizar la igualdad de oportunidades en los cargos públicos. Y les informo que la Comisión Nacional de Servicio Civil existe en Honduras. No sé cuántos concursos hace al año o durante un periodo de gobierno para tener el personal con las cualidades, las capacidades, la experiencia laboral y académica y la responsabilidad de las funciones que le van a ser asignadas. Yo los desconozco. Es el tema de esta tarde, con la interrogante de que si en Honduras es necesario una norma de meritocracia para nombrar a los altos funcionarios públicos, con la abogada y diputada Fátima Mena, que nos detallará esta iniciativa para nuestra patria. Buenas tardes y bienvenida a Cuarto Poder. Muchísimas gracias, don Carlos. Un gusto estar con usted esta tarde aquí en este programa, pues con una amplia audiencia. Les habrá un gusto poder compartir. Quisiera primero, pues como sanpedrana, diputada del departamento de Cortés, pues lamentar y condenar el asesinato del padre José Enrique, que ha sido párroco del barrio Medina en la ciudad de San Pedro Sula en su momento. Pues mi más sentido pésame a sus familiares y por supuesto a la Iglesia Católica. Creo que estamos en un momento histórico en el país, a donde tenemos la oportunidad de hablar sobre la reconstrucción del Estado de Derecho. Honduras es un país que durante 12 años estuvo secuestrado por la narcodictadura, y poder hablar sobre la reconstrucción del Estado de Derecho tiene que venir acompañado de una serie de propuestas y reformas que nos garanticen esa construcción, bajo una mirada y un enfoque de derechos humanos, a donde se respeten y se miren a todos los hondureños y hondureñas por iguales. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido en el pasado y uno de los costos de la corrupción es precisamente cómo se ha eliminado ese principio de separación de poderes que viene a socavar las instituciones públicas. En derecho administrativo, pero en realidad para poder entender el Estado se divide en dos tipos de instituciones: las centralizadas y las descentralizadas. Las centralizadas son todas aquellas que están bajo una misma cadena de mando. O sea, que la lógica de esa administración es que respondan a una cadena de mando, como por ejemplo los ministros responden a la presidenta. Y así ha sido en todos los gobiernos. Pero hay otras instituciones que por su naturaleza, desde que son creadas, salvo por sean un poder constituido, como la Corte Suprema, una institución constituida como por ejemplo el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, son instituciones que por naturaleza, que son llamadas descentralizadas, pero para mí en realidad se deberían de llamar instituciones independientes. Esto quiere decir que estas instituciones no deben de responder a una cadena de mando, no deben responder ni al Ejecutivo, ni a ningún grupo de poder. Y es por eso que la gran mayoría de estas instituciones que tienen un proceso de selección y elección. Las más importantes, las que determinan un Estado de Derecho, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Procurador y su Procurador, el Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son electas por el Congreso. ¿Cuál era la lógica que el Congreso pudiera elegir a estas autoridades? Bueno, de que lograran buscar a las mejores personas.
¿Cuál ha sido nuestra experiencia con las elecciones del Congreso? Que hay una repartición del poder político en el país. Y que las personas que han llegado, no todas, pero en los últimos años hay que decir, ha existido un deterioro de la institucionalidad, porque llegan personas que se eligen no basados en méritos, sino que se eligen por una repartición de una cuota de poder. La decisión siempre va a ser política porque se ocupan los votos, pero hay mecanismos de ir depurando a esas personas. Cuando una persona se somete a un proceso transparente, a donde hay una audiencia pública, donde se construye un perfil, a donde la elección es donde hay un mecanismo de denuncias y tachas, es muy probable que las personas que lleguen al Pleno del Congreso Nacional sean personas que ya pasaron los filtros necesarios para que reúnan los perfiles del cargo, y si salen electas, sabrán que su elección se debió a que cumplieron con los requisitos y sometieron un proceso, y que se puedan deber a esa promesa de ley que debe brindar todo titular y alto funcionario. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y cuando tomen una decisión, recuerden esa promesa de ley brindada. No como le ha pasado a muchos, que cuando le toca tomar decisiones, pareciera que tienen que dejar esa promesa de ley a un lado porque se deben al favor político o a los acuerdos políticos que se hicieron para poder poner a estas personas, que lo que hemos visto, yo creo que la Corte creo que es el mejor ejemplo. Es un poder del Estado que mediante un proceso lleno de vicios se impuso una Corte afín a Juan Orlando Hernández, que realmente le ha hecho mucho daño a ese país. Lo que se va buscando entonces es una norma que esté precisamente, que lleve ya parámetros específicos para la selección de altos funcionarios. En este caso hablemos del fiscal general, de los titulares de la Corte, la gente del Tribunal Superior de Cuentas, y evitar repetir lo que pasó entre 2016 con la Corte, que incluso recordamos que hubo compra de votos, y en 2017 también cuando se escogieron a otros órganos. Vaya, póngale el caso a usted, el Tribunal Superior de Cuentas, ya viéndolo así de una manera más clara y para mayor comprensión, abogado. Correcto. La idea es que exista un proceso transparente, un proceso con reglas claras, a donde las personas se van a someter a un proceso que ya está preestablecido. Alguna de la doctrina nos hablan que deben de haber procesos de preselección y de elección. Y en este caso esto nos va a permitir tener mejores filtros para que las personas que lleguen sean las personas idóneas. Por ejemplo, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de estar en la elección de la Corte. Con mucha vergüenza le digo, el Congreso, bueno, usted estuvo. Sí, yo recuerda cuántas noches nos pasamos ahí. Bueno, incluso el mismo Carlos estuvimos ahí un montón de noches viendo lo tedioso que es, en primer lugar, escoger a altos funcionarios, en este caso de la Corte, y también la conspiración. Hubo favoritismos, hubo beneficios, hubo muchos privilegios, incluso se habla de que gente, incluso que en este momento forma parte de la oposición, recibieron fuertes sumas de dinero a cambio de favorecer a la Corte que estuvo controlada por Juan Orlando Hernández. Bueno, y recordemos el desastre en el Pleno, porque para mí legislar es tomar decisiones. Usted vota a favor o vota en contra de un artículo. A nosotros los diputados nos pagan para poder tomar decisiones en nombre del soberano, que es el pueblo. Y el Congreso Nacional, como sabían de que no tenían los votos para imponer la Corte de Juan Orlando, se inventaron un mecanismo de votación secreta. Recuerdo, parecía que estuvieran cantando chica o que estuvieran jugando bingo en el Congreso Nacional. ¿Se acuerdan? Sí, recordamos. No me acuerdo. Sí. Y aparte se hizo un voto secreto. El voto debe ser público. O sea, nosotros tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía sobre cómo nos pronunciamos en todos los temas. Para eso es el Congreso. Está la ley de transparencia y acceso a la información pública que nos obligan a que esas votaciones den a conocer. Pero para la elección de la Corte, yo creo que es uno de los antecedentes más nefastos que tuvimos las pasadas,
en el Congreso no había claridad sobre la manera en que se iba a hacer esa elección. Y es por eso que me parece que es importante que podamos tener las reglas claras y además a mi gente, casualmente por respeto voy a omitir quién me lo consultó, pero una persona extranjera me consultó que si yo consideraba que habían personas idóneas en el país para poder ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que si realmente existía. Yo le digo, por supuesto que hay cualquier cantidad de abogados y abogadas. Yo con mucho orgullo le puedo decir, yo soy nieta de abogados, hija de abogados, y hasta me casé con un abogado. Estoy en el Poder Judicial desde que me gradué en el colegio, básicamente. Trabajé 8 años, empecé como escribiente, secretaria adjunta. Conozco el sistema de justicia, conozco el Ministerio Público. Existe cualquier cantidad de abogados en el país que son idóneos, que tienen formación. Pero ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que no tienen cuello político. Que no tienen y muchos de estos profesionales han perdido la confianza en los procesos precisamente porque no hay reglas claras. Entonces, conozco personas y más de 45 buenos profesionales que podrían optar a este cargo, pero la gran mayoría que yo le puedo señalar han perdido la confianza en participar en estos procesos porque saben que en los procesos desafortunadamente no se llegan por mérito, sino que se llegan por compadrazgos políticos. Es por eso que mi compromiso de poder devolver la confianza para poder garantizar que sean los mejores hombres y mujeres que puedan llegar, personas que probablemente ni conozcamos, porque no se trata de llevar personas solo por padrinazgo o porque les conocemos, sino que se trata de generar, como usted bien decía, don Carlos, igualdad de oportunidades para todos y para todas, para los diferentes procesos de selección y elección de altos funcionarios. Y bueno, usted introdujo un tema importante también sobre la ley de servicio civil, que también debe estar mucho más clara en función de la meritocracia, pero mientras tengamos las cabezas, que es lo que ha pasado en la mayoría de las instituciones, que son personas que llegan con una visión politizada partidariamente a querer hacerle los mandados o los favores, meter gente solo porque hay que meterlo, que no revisan los perfiles, eso lo que va a hacer es que no vamos a poder hablar de la construcción de la institucionalidad que tanto necesita el país. Habló de algo muy importante, la templanza del carácter, y el funcionario juramentado se aparta de la ley porque sabe que tiene el cargo de forma pragmática. Va a cumplir la finalidad, va a cumplir, es el adecuado para que me sirva. A mi objetivo. Por supuesto, yo creo que uno de los criterios que nosotros debemos en las instituciones independientes, los tomadores de decisión tienen que tomar decisiones basadas en 2 características principales. Uno, son decisiones técnicas. Es por eso que es importante que al momento de hacer los procesos de evaluación puedan acreditar que tienen la capacidad técnica para poder tomar decisiones. Eso se acredita a través de sus hojas de vida, de su experiencia laboral, entre otros. Y el segundo componente es que deben de ser aisladas del poder político, porque es precisamente lo que busca estas instituciones independientes, es garantizar esa independencia y tomar decisiones sin esa inherencia que puede tener el poder político sobre estas instituciones. Entonces, los procesos, cuando una persona, yo no sé, cuando un profesional se somete a un proceso de audiencias públicas, es porque se prepara, es porque ha construido una hoja de vida que le permite hacer el titular de estos cargos. Entonces, cuando llega y una elección es basada en méritos, pues obviamente se va a deber a ese voto de confianza, pero más que ese voto de confianza se va a deber precisamente al voto de confianza que le dio el pueblo hondureño para representar
esa institución porque pasó por un proceso, no hacerle caso a las personas que le nombraron, porque sabe que fue por su esfuerzo que pues sale electo. Y es así que es mucho más fácil en las experiencias. Esto no es algo que me lo estoy inventando, esta ley existe en otras partes del mundo a donde se hacen procesos transparentes y elecciones basadas en mérito. Bien, vamos a seguir hablando de este tema a propósito de la meritocracia con la parlamentaria Fátima Mena. No sin antes recordarles que Clínica Dental Santa Mónica les espera en la Colonia La Esperanza, dentro de la Escuela Privada Santa Mónica, 10 cuadras adelante de la Plaza Tigo, ofreciéndole los servicios en las siguientes especialidades: ortodoncia con tecnología alemana y láser dental, rehabilitación oral y cosmética, tratamiento para el dolor de la articulación temporomandibular, además diseño de sonrisa, prótesis fija sobre implantes, prótesis removible, prótesis totales, endodoncia, periodoncia y odontología en general. Atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados con previa cita de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información puede llamar al número 9451-1426. También nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Clínica Dental Santa Mónica. Recuerde, le esperamos en la Colonia La Esperanza, en la calle principal dentro de la Escuela Privada Santa Mónica. Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Y puede llamar a los teléfonos 9481-9418, 3317-5631 y 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook. Banco Atlántida anuncia a todos sus clientes que mañana viernes 4 de marzo le atenderá en todas sus agencias y autobancos en todo el país hasta las 12 del mediodía por un mantenimiento que realizarán en sus sistemas informáticos. El sábado 5 de marzo se atenderá en horario habitual. Recuerde que puede utilizar Atlántida Online, Agentes Atlántida o ATMs Atlántida para realizar sus transacciones. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Es necesario una norma de meritocracia para nombrar a los altos funcionarios públicos. Le consultamos al colega periodista, licenciado Carlos Zelaya. Te podría decir que sí, me parece que tiene que haber una coincidencia entre lo que es el currículum, la hoja de vida, con el significado de esta vida a lo largo de esa trayectoria para alcanzar el punto donde está viviendo. En el caso de los luchadores sociales, indudablemente, tal vez unos menos visibles que otros, pero con una conducta moral, ética, que coincida plenamente con los valores que se dicen seguir. ¿De qué contribuiría, digamos, con la transparencia, la honestidad, con esos valores que debe tener todo ser humano? Claro, precisamente los valores son práctica, los valores son acción, son verbos. Entonces se ponen en práctica precisamente lo que se dice en la literatura, en lo que se dice en la formación académica, pero cuando se incorporan al vivir diario, hay una congruencia total. No es el dinero el que llena de alegría o de satisfacción a esa persona. Su consideración a cómo se nombran los altos funcionarios para dirigir la administración pública. Tengo una crítica muy personal. Creo que estamos todavía en un sistema permeado por la corrupción, por el tradicionalismo, con el oportunismo, con el servilismo incluso.
estamos saliendo es un proceso lento, pero es un proceso social que empezó el 28 de julio de 2009, cuando las personas empezaron a cuestionar por qué un golpe de Estado, cuando empezaron a discernir si lo que decían esos golpistas era verdad. El tiempo, quienes mantuvimos una postura de rechazo desde el inicio, ha dado la razón de que aquello fue para instaurar la mayor corrupción en la historia de Honduras. Así que creo que la gente está aprendiendo, es de importante, pero esto no para, debe de seguir. La formación de la gente es necesaria, la organización y la movilización de las comunidades o los colectivos en sus sectores como a nivel nacional sigue siendo una tarea que se tiene que desarrollar. Vamos a crear un pueblo mejor en la medida que tengamos conciencia política y entender hacia dónde deriva precisamente esa conciencia política, que es el bienestar colectivo, a la preservación de la patria, de los patrimonios culturales que tenemos, de nuestra naturaleza y del futuro de este pueblo, que siendo Honduras un país rico. Escuchábamos al colega periodista Carlos Zelaya. Abogada Mena, se está seleccionando a los sustitutos de la consejera o consejero que se va a nombrar en el Consejo Nacional Electoral, al igual que será magistrada o magistrado en el Tribunal de Justicia Electoral. No quedará espacio para poder aplicar la medida, porque ya el proceso está en marcha. La norma debe de establecer si se van a crear los criterios de méritos, que también sea público, porque hay de estas personas que mencionábamos con las cualidades y capacidades para desempeñar las funciones que no participan por lo que usted mencionó. Las reglas nunca son claras, significa que tienen que ser de conocimiento público ese mecanismo de concurso de méritos. Bueno, efectivamente ha iniciado un proceso para la elección, en este caso del representante del Partido Libertad y Refundación para el Consejo Nacional Electoral y para el Tribunal de Justicia Electoral. Sin embargo, sí se hizo una publicación, ¿verdad? El problema es que en ese momento no hay reglas claras. Esta ha sido la voluntad del presidente, el ingeniero Luis Rolando Redondo, quien ha dicho, bueno, se va a hacer un proceso de audiencia, se hizo una publicación, pero no hay un reglamento claro. Por eso es que es una clara necesidad de cara. Este próximo Congreso va a jugar un papel histórico. Yo creo que es importante que los y las parlamentarias entendamos de que este Congreso puede ayudarnos a acelerar un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho si le apostamos a la que elección de estos altos funcionarios sean personas que realmente sean independientes, sean probas. En el proyecto de ley, por ejemplo, que planteo, lo que establezco es una tabla de evaluación que deben hacer, a donde hay criterios. Se va a evaluar el tema profesional, el tema de la probidad, el tema de la experiencia, y cada esto va a tener como una calificación. Pero cuando nosotros estamos hablando de la idoneidad, que sea una persona proba, que sea honesta, que no tenga denuncias, en caso que la comisión considere que no, y que evidentemente esté probado en el expediente, ¿verdad? Una persona que ha tenido denuncias, una persona que pues ha tenido violencia doméstica, o que ha sido condenado, que salió de forma no digna de una institución, si no logra satisfacer ese componente, entonces yo creo no debe de pasar, porque una persona no es calificada solo porque tenga 1000 títulos o porque haya estado tantos años en una institución. Creo que el tema de idoneidad, de ser una persona prueba, es uno de los componentes más importantes que debe reunir un alto funcionario, porque van a ir a administrar toda una institución y recursos del Estado. Así que se vale soñar, ojalá que pues esta ley se logre tener antes de la selección y elección de la Corte Suprema, pero bueno, sabemos que ya arranca el proceso, básicamente este próximo mes de julio, cuando el Congreso Nacional hará la convocatoria para que se instale la Junta Nominadora, y ojalá que si no se logra una ley, por lo menos el Congreso, tanto la Junta Nominadora como el
Congreso Nacional tome esta ley y desarrolle por lo menos los 7 principios de transparencia que debe tener todo proceso de selección de altos funcionarios. Pero hay ambiente en el Congreso para poder desarrollar esta ley, conociendo la resistencia de la bancada nacionalista. Yo creería de que hay que trabajar ocupamos en realidad para poder lograr 86 votos en el Congreso Nacional. Yo esperaría de que en esta nueva etapa todos los diputados y diputadas, por lo menos del Partido Libertad y Refundación, del Partido Liberal, claro, el Partido Salvador de Honduras, que es el que yo represento, y pues yo no sé, hemos seguido yo sé que sí, en las sesiones del Congreso, pues hay muchos diputados nacionalistas que se han desmarcado del régimen Hernández y que pues dicen que no se sienten aludidos a los señalamientos que se le han hecho. Yo creo que se traducen en acciones. Yo creo que para poder decir que realmente hay un desmarque de lo nefasto del gobierno pasado, debe verse reflejados en sus votaciones en leyes para poder recuperar el Estado de Derecho como es. Puede ser un buen parámetro entonces que ellos se sumaron a la derogación de la ley de secretos. Supongo podría ser un buen punto de partida. Yo creo que es un buen punto y esa no es la primera. Ya la semana pasada también se había sacado un proyecto con unanimidad de votos. Entonces creo que hay un grupo de diputados, particularmente quiero destacar las palabras que dijo el diputado Jorge Zelaya en la última sesión. Dijo, habemos 22 diputados nuevos, dice, que no fuimos, que venimos llegando y que queremos realmente hacer las cosas diferentes. Bueno, esta es una oportunidad de oro que hay. Se ocupan de derogar varios pactos de impunidad, que se necesita una mayoría calificada. Necesitamos apostar a tener una corte que sea realmente independiente, con los mejores hombres y mujeres, aprobar esta ley para la selección y elección de altos funcionarios y esperemos pues contar con el apoyo. La situación que yo veo es cómo diferenciar, porque puede ser idóneo para mí, para mis objetivos. Y vuelvo a la parte de los valores fundamentados en la espiritualidad de la persona. ¿Cómo lograr identificar para darle un valor a eso? Bueno, aquí yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo moral y lo ético, ¿verdad? Lo moral es bien subjetivo. Lo ético es objetivo porque existen normas éticas. Sí. Y yo creo que esas son las que deben de regir al ser humano y a la persona. Por ejemplo, un candidato a la Corte que tenga una posición en función de temas controversiales en este país, como por ejemplo temas de derechos sexuales y reproductivos, eso no lo descalificaría moralmente. Todo lo contrario, o sea, él está en el ejercicio de sus derechos, de sus derechos humanos a poder pensar, tener su formación. No puede existir ningún tipo de discriminación. Entonces, las valoraciones deben darse en función de calificar o descalificar a una persona porque ha sido señalada, por ejemplo, en algún acto de corrupción, o una persona que salió mal de una institución, o una persona que... Por eso se vuelve tan importante en el proyecto de ley desarrollo lo que se llama un mecanismo de denuncias y tachas. Y tiene que haber un mecanismo de participación ciudadana para que la Junta Nominadora y el Congreso Nacional pueda recibir esas denuncias, y esas denuncias deben de dársele trámite y concluir. Es decir, investigar, obviamente respetando el derecho de defensa, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Yo le puedo contar la experiencia cuando se nombraron el Consejo de la Judicatura. Yo era una joven abogada en ese tiempo, y uno de los concejales era un abogado reconocidamente corrupto en Islas de la Bahía, uno de los jueces más corruptos que había. Y un día antes, de hecho, teníamos una denuncia en contra de él por actos de corrupción, y esta persona ni siquiera se le investigaron esas denuncias. Y fue nombrado, aunque tenía varias denuncias, no solamente en el Ministerio Público, sino que en otras instancias, y fue premiado siendo miembro del Consejo de la Judicatura.
debe de existir un periodo para que la ciudadanía pueda denunciar, se debe investigar. Y si una persona tiene ese tipo de antecedentes, claramente debería ser descalificada. Allí no importa lo que siempre se dice, que en Honduras todos tenemos un partido político. Es que mire, todos tenemos, yo por ejemplo he escuchado gente que dice esa política, bueno, los seres humanos somos políticos por naturaleza. El no tener un partido político es la política de la persona, no sí, apoyar es político. político. Sí. Y no es pecado pertenecer a un partido político tampoco. Pero de hecho hay normas que establecen sobre que inhabilita a ciertas personas para poder estar en esos cargos, precisamente porque van a perder esa independencia, y esos criterios deben de ser evaluados por esta junta nominadora. Yo recuerdo bien una experiencia cuando en la elección de la Corte llegó un candidato que era hermano de un exalcalde liberal, pero él era un abogado que hizo su vida profesional de forma independiente en la costa norte, y aunque evidentemente su corazoncito era rojo, él cuando participa dice pues que él dice ser independiente, no tener ningún partido, y el motivo de descalificación para ese abogado era porque era independiente. Porque prácticamente en el país, y usted más que nadie lo sabe, abogada, de que aquí siempre se ha dado impuesto a la política del 8-7 en los cambios de gobierno. 8 nacionalistas, 7 liberales, o 7 liberales y 8 nacionalistas. Esta ocasión obviamente que va a ocurrir todo lo contrario. O sea, algunos hablan, vaya, por ejemplo, de que puede ser 5 de libre, 5 nacionalistas y 5 liberales. Pero la cosa es, en el contexto de esta ley que ustedes van a presentar, ¿cómo despartidizar esos procesos de selección? Mucho más allá de que el aspirante tenga o no simpatía o preferencia por un partido político, pero cómo despartidizar, no queremos usar la palabra despolitizar, porque obviamente eso tiene un montón de connotaciones, pero el hecho es cómo despartidizar esos procesos. ¿Qué van a hacer ustedes en este caso? ¿Cómo la ley va a crear salvaguardas a modo de que las personas puedan participar en igualdad de condiciones y que no haya una supremacía a la pertenencia de un partido político, de un aspirante a un cargo como a la Corte, a la Fiscalía, a la Procuraduría? Volvemos, yo creo que es teniendo filtros, que las personas que van avanzando en el proceso sean realmente las personas mejores calificadas, y para eso primero hacer un proceso transparente, escribir el perfil de las personas, y es un perfil que ya está prescrito, ¿no? O sea, ya están los requisitos, y las personas o lo reúnen o no lo reúnen. Esa es una primera forma. Luego tiene que hacerse audiencias públicas. Entonces ahí usted va a medir el conocimiento, la capacidad. Recordemos que cuando una persona es titular de un poder del Estado, no solamente tiene que tener conocimiento técnico, también tiene que tener un manejo administrativo, tiene que tener, se convierte en vocero de la institución. Por ejemplo, el fiscal general, por ejemplo, que omitió estos procesos, él no habla, el Ministerio Público está desaparecido, básicamente. Las audiencias públicas dan una oportunidad de evaluar y conocer. No es lo mismo ver un papel a que ver cómo se desarrolla una persona en una audiencia. Además, es importante señalar que durante todo este proceso las personas hay personas que van saliendo y hay una tabla de evaluación. Y esa tabla de evaluación no es cuánto sacó en un examen, sino que hay criterios de evaluación sobre su desempeño profesional, sobre su experiencia, sobre su idoneidad, entre otros, que van llevando una nota. Y la nómina se debe de construir desde el mejor evaluado hasta el de menos calificación. Este proceso nos va a permitir pues que al final lleguen las personas más calificadas, y que independientemente de quién quede, después de haberse sometido a este proceso, la persona sabe que va entrando por su mérito, no porque se designó. Nosotros desde el Partido Salvador de Honduras, que antes era pues el PAC, ¿verdad?, siempre hemos tenido una visión de cambio sistémica, y creemos especialmente que en temas de la Corte
no se trata de cuáles van a ser mis candidatos, porque eso es lo que tanto daño le ha hecho, porque tener candidatos lo que usted lo obliga es defenderlos a capa y espada, los que va poniendo. Nosotros creemos que debemos de permitir que sean las instituciones, las personas quienes se sometan al proceso y que de esas personas busquemos las más idóneas para estos cargos. Abogada, yo en la lucha contra la corrupción ya tenía las esperanzas perdidas. Creo que le consulté más de alguna vez que si estábamos perdiendo la lucha contra la corrupción. Sí, lo recuerdo. Hoy le decía a la compañera que desde 1994 organizamos en México el Frente de Periodistas Anticorrupción de América Latina. Ese dato no lo conocía. Estaba muy joven, pero me encontré hace poco, o sea, con un documento que elaboramos ahí, que fallamos colegas de acá, yo creo que en América Latina, porque después los volvimos a reunir como 2 veces en Guatemala, con apoyo de la Fundación Nanman y después creo que con la Fundación Conrad, la de última vez. Ya no me pregunte cuánto fue, pero ya fue en este siglo. Yo tengo mi propia bancada ahí en el Congreso. Y usted está proponiendo la ley y me habla de los 45. Yo la preocupación la tengo desde la famosa Junta Nominadora, porque las instituciones que la integran son una extensión o brazo de los partidos políticos contaminados, los que la dirigen. Por eso también se desarrolla un poco el proceso de selección-elección dentro de la Junta Nominadora. Para la elección de la Corte yo sí tengo un poco de temor, ¿verdad? Porque ya el tiempo es corto. Sí, ya queda menos de un año. Esto es la reconstrucción de una cultura institucional, porque muchos, por ejemplo, bueno, ¿cuál era la prisa del nombramiento abrupto de la comisionada de los derechos humanos? Que no tengo nada personal, pero sabemos que el comisionado es uno de los entes proponentes en la Junta Nominadora para la Corte. Está el Colegio de Abogados, y ahorita, con todo respeto a los abogados y abogadas, es importante que después del rescate del colegio pues se mantenga precisamente por estos procesos torales que vienen en este año. Entonces yo creo que sí viene desarrollado un poco más el tema de las juntas nominadoras, de también algunas inhabilitaciones y cómo deben de llevarse a cabo estas asambleas para asegurar la idoneidad. Hay una figura que se ha utilizado que sí que es cuestionada en otros países, sí, pero que aquí realmente ha permitido la participación de candidatos independientes, que es la figura de la autonominación o de la autopostulación. Es decir, si logramos recobrar la confianza en el proceso, probablemente aquellos candidatos y candidatas, yo recuerdo muy bien para la Corte, especialmente en el tema de las audiencias públicas, me compartían algunos compañeros que como las audiencias eran públicas, eran televisadas, la ciudadanía estaba viendo, habían unos que aunque los querían favorecer, o sea, era muy evidente que habían estado nefastos en las... Claro. Entonces, ¿cómo justifica usted después querer imponer un candidato cuando evidentemente no estaba dentro de los mejores? Y el mejor ejemplo creo que fue el del CONADE, que el mejor calificado fue el abogado Joaquín Mejía. Y yo creo, pero no había un mecanismo de votación idóneo. Si hubiéramos sometido a votación a Joaquín, estoy seguro que él hubiese logrado los votos necesarios para haberse convertido en aquel entonces en el comisionado de los derechos humanos. Cuando retornemos de la siguiente pausa, le consultamos la responsabilidad y esa templanza de carácter que tiene que tener un abogado cuando un poder del Estado nadie más lo puede dirigir que no sea abogado. Así, cuando retornemos con Brian. Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Puede llamar a los siguientes números: 9481-9418,
3317-5631 y 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook. Y les recordamos también que Banco Atlántida anuncia a todos sus clientes que mañana viernes 4 de marzo le atenderá en todas sus agencias y autobancos en todo el país hasta las 12 del mediodía por un mantenimiento programado que realizarán en sus sistemas informáticos. El sábado 5 de marzo se atenderá en horario habitual. Recuerde que puede utilizar Atlántida Online, Agentes Atlántida o ATMs Atlántida para realizar sus transacciones. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Continuamos aquí en Cuarto Poder en este diálogo que mantenemos junto a Carlos Paz con la parlamentaria y también jurista Fátima Mena con relación a la meritocracia que debe existir dentro de la administración pública. Y uno de los puntos torales está orientado precisamente al sistema de impartición de justicia o al sistema judicial, si lo decimos de esta manera, el Ministerio Público, la Procuraduría, pero un punto muy específico, el caso del Poder Judicial. Ahora, abogada, me imaginamos que junto con esta ley, también el Congreso debe abrir, digámoslo de esta manera, otros frentes a modo de que esta iniciativa pueda ser aprobada, se pueda llevar a la práctica, y que el primer ejercicio para ver si eso no es efectivo es la elección de la nueva Corte, que eso ya es en menos de un año. Claro, estamos básicamente a la vuelta de la esquina de la elección de la Corte Suprema. Creo que es una oportunidad de oro para que el Congreso pueda implementar, tanto el Congreso como la misma Junta Nominadora, poder implementar buenas prácticas. Muchos de estos temas no... Hay cosas que se pueden hacer sin que exista una ley. Todo lo que tiene que existir es una verdadera voluntad política para hacerla. Así que creo que podemos apostarle a que muchos de estos principios sean tomados por las autoridades competentes. En este caso, pues la Junta Nominadora elabore un reglamento que tome estos insumos y el Congreso Nacional también nombre una comisión de postulación para que haga la evaluación y también poder apostar a instalar. Yo estoy segura, he hablado con el presidente Redondo y él tiene todo el interés de que se pueda apoyar el proceso de construcción de esta ley. Entendemos que no solamente desde la mirada del Congreso podemos tener expertos, está el ministro anticorrupción, Edmundo Orellana, el doctor Edmundo pues ha tenido una amplia experiencia porque aparte de ser abogado fue el primer fiscal general y ha cuestionado también estos procesos, así que su mirada sobre este tema pues por supuesto que será bastante valiosa. Si se logra establecer como norma la meritocracia para los altos funcionarios, en este momento se dirige a la Administración de Justicia, pero que así llegue hasta el Poder Ejecutivo y otras instancias, como mencioné, la Comisión Nacional de Servicio Civil, estamos garantizando la igualdad de oportunidades y que recuperemos la democracia. Un elemento, estimados televidentes y oyentes, es que solo los abogados imparten justicia. No se puede otro tipo de profesión impartir justicia. La responsabilidad, les digo, que tiene que hacerse conciencia, porque hablamos del colegio, el cual ha transitado por lo que todos conocemos en los actos de corrupción, que no se diferencia de lo que pasa en el país. Bueno, por el Colegio de Abogados lo recuperamos justo en el 2020, precisamente en una alianza. El presidente Freddy Cerrato logra romper con 12 años de ejercicio del Frente Patria y Justicia, en el cual hemos demostrado que cuando se administra con manos limpias, pues realmente el dinero rinde. Después de que el colegio se recibió con apenas 2 millones, creo que estaban para una asamblea, hoy tiene más de 28 millones que han sido capitalizados.
esto demuestra la importancia de una buena gestión, pronunciarse en temas importantes del país. Pues es importante que el colegio también, ser abogado, ser periodista, ser médico, ser ingeniero, son profesiones. Yo creo que es la persona, el ser humano, realmente el que determina cómo va a utilizar esa herramienta de la profesión. Y así como hemos tenido excelentes abogados, como el doctor Edmundo Orellana, ahora ministro anticorrupción, también hemos tenido abogados como el extraditable ahora Juan Orlando Hernández, que realmente ha ensuciado el nombre de esta profesión. Yo creo que en el tema de la aplicación de justicia, la justicia se aplican la justicia porque se aplican las leyes. No es que creamos justicia, o por lo menos en nuestro sistema. Hay otros lugares a donde es un jurado quien determina. En Honduras pues todavía son los jueces y las juezas, que deben de ser personas letradas que conocen las leyes, y creo que por eso es que se vuelve importante, porque las decisiones son basadas en ley, y quienes tienen la formación de conocer las leyes son los abogados. Pero yo creo que el problema del Poder Judicial no solamente es el proceso de selección y elección de la Corte, es que ese proceso, es que la misma Corte, como llegó politizada partidariamente, no se han interesado en querer fortalecer la carrera judicial, hacer procesos de ascenso, de nombramientos que sean basados en mérito, sino que sean nombradas personas afines a los magistrados, que ya responden a su vez a fines de políticos de forma partidaria, y mucho más peligrosa, a élites políticas económicas corruptas. No es necesariamente una cuestión de partido, es de un grupo antidemocrático que ha venido socavando la institucionalidad pública, y que fue justo lo que logramos vencer el pasado 28 de noviembre. Estimados amigas y amigos, le agradecemos a la diputada Fátima Mena estarnos detallando su iniciativa de ley, la meritocracia para ocupar cargos, o sea, altos funcionarios del poder público, altos funcionarios, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que es un pilar fundamental del Estado de Derecho en que descansa la República. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos encontramos mañana, siempre a las 4 de la tarde. Gracias. Muchísimas gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.